16 de octubre es Día Mundial de la Alimentación, fecha que desde hace 18 años se dedica a fortalecer la lucha contra el hambre, contra la desnutrición y contra la pobreza. Los problemas sobre la alimentación y fortalecer la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza son uno de los motivos de la proclamación del Día Mundial de la Alimentación en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Especialistas indican que nuestro país sigue teniendo problemas en cuanto a alimentación, por un lado la desnutrición y por otro la obesidad. Porque pues se nota en personas de Estados Unidos, Canadá, Europa, incluso Argentina, que también tienen mucho este tema, que pues ya buscan una alimentación saludable sin tener que ser alérgicos a algún ingrediente, ni intolerantes, ni que tengan ninguna enfermedad, sino que se están cuidando para no llegar a desarrollar una enfermedad. La población más afectada debido a la mala alimentación son los niños. En el grupo de edad de 5 a 14, la desnutrición crónica en el país es de 7.25% en las poblaciones urbanas y la cifra se duplica en las zonas rurales, por lo que uno de los motivos de la mala alimentación es la falta de acceso a ella. En la capital, pues ya tenemos tienditas en cada esquina, entonces ahí jalamos de productos empaquetados, procesados y mil chunches, y obviamente pues los niños no están comiendo bien. Son cosas fáciles de encontrar y accesibles, ¿no? La otra cara del problema es la obesidad. Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición indican que 1 de cada 3 adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. La principal causa de esto son los malos hábitos de alimentación que, si no se corrigen, pueden terminar en una prevalencia de sobrepeso en un 70% de los adultos. Ante este panorama, el gobierno capitalino implementará un sistema de sustentabilidad alimentaria con el propósito de atender a las 40,000 familias que, de acuerdo al Coneval, se encuentran en carencia alimentaria. Con información de Mariana Sánchez, 21 Noticias.